Hola, ¿qué tal? Soy José Héctor Vélez Santamaría, alumno de la Universidad CNCI Virtual, con número de matrícula BNL 0754772. Y este es mi proyecto integrador para la materia Ingeniería de Métodos. Ok, la aplicación del estudio de movimientos proporciona diversos beneficios. Menciona cuáles son. Nosotros al estudiar los movimientos, ya sean el caso de en la operación o en la producción, lo que nos ayuda es que podemos identificar esos pequeños desplazamientos, movimientos que tiene la operación para realizar la acción. Y a partir de ahí entonces se puede determinar si está bien planeado el proceso o no. Y a través de esto entonces podríamos incrementar la mejora, la producción y tener menos pérdida de tiempo durante el proceso de movimientos. El estudio de los movimientos también abarca micromovimientos, solamente que estos estudios son mucho más caros. ¿Cuáles son los beneficios? Pues lo que comentábamos, disminuir o aminorar los movimientos para realizar el proceso. ¿Cuáles son los factores que influyen en la productividad? Explica cada uno de ellos y comenta dos ejemplos de cada uno. Ok, los factores que influyen, tenemos el ambiente visual, es decir, se refiere al entorno, lo que nos rodea, la cantidad de luz, los colores que nos rodean. Ejemplo, si ponemos colores claros, eso motiva al cerebro a relajarse y a trabajar eficientemente. Si ponemos colores llamativos, ponemos colores brillantes, entonces la productividad de nuestro cerebro disminuye. Los ruidos. Los ruidos tienen que ver incluso ruidos propios de la máquina con la que estamos trabajando y ruidos externos. Todo eso puede distraernos. Por ejemplo, una tortillería, la máquina es muy ruidosa y si nos damos cuenta, quienes operan en estos equipos, pues es gente que está cansada, ya está cansada por el ruido. Las vibraciones. Volvemos a tener el mismo ejemplo, tal vez. Hay microvibraciones que afectan al cuerpo humano, al sistema nervioso, y eso entorpece nuestros movimientos. Otro ejemplo podría ser algún operador que esté parado sobre alguna máquina que vibre muchísimo, también le va a afectar en su desenvolvimiento. La humedad. La humedad es un factor muy grande, puesto que si se complementa, por ejemplo, con el clima, vamos a ver el ejemplo. El primer ejemplo, si la humedad se combina con calor, entonces se vuelve bochornoso y eso provoca el sueño. Si la humedad se combina con el frío, entonces se vuelve un ambiente helado y entonces eso puede disminuir la motricidad del operador. La temperatura ambiente. Ok, esto se refiere efectivamente a la temperatura que rodea a la operación. Algunas empresas se han dado cuenta que sí afecta, entonces procuran eh, estimular al operario, a la mano de obra que opera, mediante un clima agradable, incluso mediante inyección de oxígeno en el ambiente, que es lo que hacen los casinos, por ejemplo. Otro ejemplo podría ser trabajar en lugares donde hace mucho calor, pues lo mismo provoca sueño. La contaminación atmosférica. Hemos visto un ejemplo, quien trabaja en las carreteras, pavimentando. La contaminación atmosférica, en este caso, es contaminación, pues sí, atmosférica y que puede provocar la emisión de los gases que están alrededor, pues eso puede provocar alguna, algún disgusto en el operador. Los factores humanos. Estos, pues ya aquí tenemos una amplia variedad, como puede ser, por ejemplo,
Si algún supervisor se nos acerca y a comentar alguna situación o algo, pues eso también entorpece un poquito. Otro ejemplo, pues si el mismo operador está enfermo, eso disminuye el rendimiento. ¿Para qué se utiliza y cuál es el objetivo del análisis de la operación? El análisis de la operación podemos eh, resumirlo, que es la detección de las áreas al momento de ver un proceso, al momento de planearlo incluso, nos podemos dar cuenta si realmente está funcionando eh, las distancias, todo lo que influye para poder producir el bien o el servicio. Y el objetivo esencial de este método, de este análisis, pues es precisamente identificar dónde estamos fallando en todo ese proceso. Menciona los 9 elementos a considerar para realizar el análisis de cada operación. Ok, vamos a mencionarlos. Son finalidad de la operación, diseño, tolerancias y especificaciones, material, procesos de manufactura, preparación y herramienta, manejo de materiales, distribución del equipo en planta, diseño del trabajo. ¿Cuáles son las 3 formas de estimación a ser utilizadas para determinar la mejor opción de inversión? El primero es la utilidad o rendimiento sobre las ventas. Este es el método que ocupamos o que se ocupa para ver el regreso de la inversión que se está haciendo, pero sobre el rendimiento, exclusivamente sobre la utilidad de las ventas de ese año, por ejemplo. Segundo caso, rendimiento sobre la inversión. Es decir, vamos a hacer una comparativa de cuánto se invirtió para obtener ese proceso o ese material y a ver si es redituable para volverla a producir. Y el método de flujo de efectivo, ese es un método que la mayoría ocupamos, que si algo funciona, si yo invierto poco y me regresa por lo menos lo que invertí y más, entonces es viable y hacemos un círculo en donde invertimos, ganamos, invertimos, ganamos. Eso sería todo. Muchas gracias.